Quedamos divagando en esto, no vamos a presentarles a la doctora Mariana González, quien es psicóloga, y también a Gilma Alfaro, máster en Mindfulness y especialista en terapia cognitiva conductual basada en Mindfulness. Con este aplauso la recibimos a su debut en radio y televisión. ¿Cómo están? Bienvenidas, buenos días. Muchas gracias. Chicas, Bueno. están asustadillas, ¿es cierto? Venimos a aplicar, sí, creo, lo que tanto hacemos. Es una práctica hoy. Yo creo que podemos empezar por lo más esencial, que es ¿qué es mindfulness? Porque escuchamos esa palabra y a veces la sentimos tan lejana a nuestra realidad. Bueno, básicamente es un estado de la mente en el que yo decido de manera intencional estar en el aquí y en el ahora, o sea, prestarle atención a lo que me está sucediendo en este momento. Entonces, digamos que hay varias maneras para llegar a este estado. Una de ellas es la meditación, específicamente la que tiene que ver con los pasos a seguir para lo que nosotros llamamos la meditación de mindfulness, ¿verdad? O atención plena, que sería como la traducción al español, ¿verdad? Pero el nombre puede sonar así como muy grande, como muy rimbombante, pero básicamente es decidir yo estar en el momento presente, con lo que me está ocurriendo. Eso nos va a servir mucho, Nati, porque Nati y yo debo decirles que nosotras tenemos como dos características, o estamos muy, muy presentes, o a veces nos disociamos feo, ¿verdad? Heavy. Por dicha suelen ocurrir en momentos diferentes, entonces la una apoya a la otra. Exacto, pero aquí a, sí veces estoy a veces para descansarnos, yo sí soy una que me voy. Sí, es complicado, es un reto hoy en día porque pasamos en un acelere, no solo Rose y yo, o sea, todo el mundo pasa acelerado. ¿Cómo saber cuándo hay que hacer una pausita y decir suave, ¿qué estoy viviendo? O tengo que vivir haciendo pausas, o cómo es que funciona la mente, el ejercicio de estar presente en el aquí y en el ahora. Sí, de hecho que a propósito antes que introducían el tema, y es una confusión que se da a menudo, mindfulness no es relajación. Mindfulness puede llevarme a un estado de relajación, pero no es su único objetivo, es mucho más que eso, es decir, es mucho más que solo relajarnos. Porque muchas veces cuando hacemos esa pausa, por cierto, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el momento presente, tal vez no siempre sea un momento muy relajado. Claro. Tal vez sea un momento donde, por ejemplo, me siento nervioso o donde incluso puede haber algo que duela. Y tal vez también en la capacidad entonces de acompañarme en ese momento, aquí y ahora, haya lo que haya en el momento. Me gusta mucho también eso que decías, Nati, porque concuerdo, en un mundo donde vivimos tan acelerados, me parece un acto revolucionario el darnos el tiempo o el espacio para parar, detenernos y darnos cuenta. Esa es una de mis definiciones favoritas de mindfulness. Parar y darnos cuenta. Vean, yo tengo que confesar algo. Cuando nosotros salimos de aquí de la radio, pocas veces hay algo que hacer entre Rose y yo, o sea, como que ya cada quien se va, pero a veces que he tenido que contactarla por alguna razón, a Rose yo la pierdo, ella no contesta, y yo, amiga, le confieso, lejos de enojarme porque no me contesta, yo digo, fue puña, qué dichosa, ¿cómo hace? Entonces yo no sé, amiga, si usted tiene una estrategia, otro teléfono o nada más tiene bien arraigado ese ejercicio, pero yo eso se lo admiro porque no, lo que pasa, no, vamos a aclarar ahí, amiga, yo sí contesto. Pero usted sí tiene sus espacios, yo lo he visto en donde Rose dice, sorry, estaba desconectada y le admiro eso porque yo no puedo, me cuesta y me lo propongo una y otra vez y creo que ese es el reto que hoy en día todos tenemos, siempre encontramos una excusa o justificación para no apagar el teléfono o para estar ahí pendiente de, pero ya, yo creo que lo que dice Nati es importante después de haber sufrido los efectos de no poner límites en mi tiempo y en mi salud, ¿verdad? Entonces de unos años para acá, yo sí trato, todavía podría hacerlo mejor, por ejemplo, antes era muy curioso porque antes el teléfono era fijo, entonces cuando las personas querían contestar, contestaban y ya, pero ahora digamos, las personas mandan un mensaje creyendo que necesariamente uno está en la misma disposición o disponibilidad de tiempo 24/7, ¿verdad? Entonces pasó y eso, debo confesar algo, Nati a veces se acelera y entonces
me manda un mensaje a las 5 de la mañana, yo contesté El sábado. porque iba al baño, ella posiblemente iba saliendo para verano toreado, y entonces yo le puse, amiga, estoy durmiendo. Sí, pero, O sea, pero él lo vacilón. estoy durmiendo. Y ella me pone, oh my God, y yo, Sí, Sí, porque o sea. él primero me respondió algo y yo dije, bueno, está. Pero claro, después yo digo, suave, es que son las 5. Las personas normales promedio no están despiertas un sábado a las 5 de la mañana. Y yo le dejé en la carita de sorpresa y yo dije, después le digo que disculpe, que taca. Entonces, disculpe, amiga. pero eso es lo vacilón, porque a veces estamos tal vez en general, y la comunidad de Así Somos lo puede confirmar, estamos tan sobreestimulados de tantas cosas que yo digo que yo todavía podría hacerlo mejor, porque así yo entendía mindfulness, que es estar presente. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy hablando por teléfono, estoy hablando por teléfono. Si estoy haciendo locución, estoy haciendo locución. ¿Por qué nos cuesta tanto estar presentes? Porque vivimos en piloto automático, básicamente. O sea, estamos en el modo hacer. Entonces, yo estoy haciendo todas las actividades, tratando de incluso hacer más de las que puedo como ser humano, ¿verdad? Entonces, empiezo a dividir mi atención, a hacer multitareas, ¿verdad? Y uno cree que se vuelve más productivo el tratando de hacer tantas cosas al mismo tiempo, o cree que puede abarcar muchísimas otras cosas. Pero la verdad es que a medida que yo divido mi atención, le voy restando a mi capacidad atencional, porque lo que voy haciendo más bien es que tengo ya cada vez menos capacidad de atención, o sea, de sostener mi atención en algo, y estoy de un lado para otro. Nosotros ponemos el ejemplo de que es como un mono saltando de una rama a otra, ¿verdad? O sea, así más o menos es nuestra atención. Estoy saltando de una cosa a otra cosa, pero no permanezco en algo. O sea, cuando ya activamos lo que nosotros conocemos como el modo ser, que es eso que acabas de describir, o sea, que cuando estás en una actividad solo estás en eso. Y por supuesto que la atención se me va a ir, o sea, viene un recuerdo, viene algún pensamiento, pero yo ahí cuando noto que me fui, la observo con mucha curiosidad, hacia dónde me fui. Y esa parte de ser curioso es uno de los principios muy básicos del mindfulness, porque yo tengo que tener esa curiosidad como la de un científico que va a descubrir, mira qué curioso en lo que estoy pensando ahorita, pero quizás sería más importante volver a ese pensamiento a las 3 de la tarde, cuando tengo tiempo. Y con muchísima amabilidad, que es otro de los principales componentes, de las principales bases que tiene mindfulness, es que yo me invite nuevamente a regresar a esta tarea que yo estoy haciendo aquí y ahora. Entonces, si yo me regaño, no me van a volver a dar ganas de regresar a lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. En cambio, si lo hago con amabilidad, si me invito a habitar lo que me está pasando en este momento, yo puedo estar con esto. Me guste o no me guste, porque en realidad no tiene que agradarme. Y es otro de los conceptos que también ligamos a la parte de mindfulness, la parte de la aceptación. O sea, yo le doy la bienvenida a esto que me pasa. No tengo que estar de acuerdo con esto. Pero entonces, en ese mismo, cuando ustedes hablaban antes del dejar ir y todo esto, ahí es donde nos va a ayudar mindfulness, porque yo hago aceptación de lo que me está pasando y le hago un espacio para evitar esto que me está pasando, pero también para acompañarme en este momento. Entonces, ¿ahí qué doy paso? Bueno, le doy paso a que poco a poco esto se vaya diluyendo, vaya pasando, mientras yo estoy cuidando de mí, porque en este momento lo necesito, en el caso de que sea una situación estresante. Pero también estoy disfrutándola si es una actividad en la cual amo, me gusta, o básicamente estoy de vacaciones para las personas que esta semana gozan de este tiempo en familia, o de pasear o de disfrutar, pues también se dan esa oportunidad de vivir plenamente lo que estoy haciendo. Ay, qué lindo, qué ilusión. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, así me viene una reflexión, y es que hay un cambio como de paradigma, Nati, porque antes más bien se promovía y se valoraba que las personas fueran multitasking. Sí, ¿verdad? Sí. Y que tuvieran la capacidad de adaptación. Y ahora es como enfoquémonos en una sola tarea. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo yo estoy enfocándome con aceptación y cuándo estoy evadiendo cosas? La mayor parte del tiempo estamos más bien en ese modo evitativo, sí, precisamente. Algo importante también que nos va a añadir mindfulness es una tarea al no juzgar la experiencia, porque creo que muchas veces de allí viene también esa presión por tratar de sacar varias cosas a la vez. Tenemos una expectativa
tenemos ya una serie de creencias o de asunciones de cómo deberían salir las cosas. O sea, tenemos una noción de que ya yo quiero que esto se dé de cierta manera. Entonces, claro, cuando tenemos expectativas o tenemos una presión, ¿verdad?, de cumplir con X cantidad de tareas en un momento, aparece esa voz interna con un juicio. Usualmente es una voz que critica, que evalúa, que juzga la experiencia. ¿Esto me gusta o no me gusta? ¿Es bueno o malo? ¿Me está saliendo bien o me está saliendo mal? Pero entonces constantemente está ahí como tratando de determinar o evaluar la situación. Y eso es normalmente lo que activa ese piloto automático, en el que la mente entra en este estado de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ojo a esa palabra, tengo. Se nos acabó la amabilidad, dejó de ser una invitación. Ese me gustaría vivir esta experiencia se convirtió en un esto tiene que salirme perfecto de pronto, ¿verdad? Entonces esta parte de la curiosidad, el no juzgar, la amabilidad y la aceptación, todos van a ser ingredientes fundamentales para que podamos vivir el momento presente. Cuando hablamos de conectar con el momento presente, entendemos también que va a ser diferente. Me gusta mucho usar la palabra saborear. Como cuando yo puedo saborear un atardecer, la puesta de sol, contemplar, anclarme en ese momento aquí y ahora. Pero entendemos que tal vez la experiencia no se va a sentir igual a, por ejemplo, si estoy conectándome en este momento con una sensación de malestar. Y es precisamente allí donde los seres humanos estamos más que entrenados para evitar el sufrimiento. Nuestras respuestas ante el estrés, ante la ansiedad, ante el sufrimiento o el malestar tienden a ser evitativas. Esto, nuevamente, entonces, nos añade aquí ya un plus en cuanto a nuestro manejo emocional, que es otro de los grandes beneficios en Mindfulness. Nos ofrece herramientas y otros caminos para aprender a regular nuestras emociones, reconociendo que como seres humanos que somos, realmente no tenemos el 100% del control de lo que sentimos ni de lo que nos está pasando, sino más bien el cómo nos acompañamos durante el proceso, durante la experiencia que estamos viviendo. Bueno, vean, esto está lindísimo y yo me muero por saber técnicas. Cómo comenzar en el mundo del mindfulness. Vamos a verlo después de la pausa. Gracias porque ya nos están enviando mensajes al 57-000-915, como por ejemplo este tan bonito dice: buenos días, como siempre en sintonía y excelente lo que dice Rose. Hay gente que pone mensajes a las 10 de la noche esperando que uno le conteste y después hasta llaman diciendo: te mandé un mensaje, ¿por qué no me contestó? Bueno, hay que tener eso en cuenta. Ya ahora hemos perdido como que hemos perdido de vista ese límite, ¿verdad?, de tiempo, de cuándo es un espacio ya personal y cuándo hay de otro tipo. Nos saluda también Frank, dice: ¿qué tal con nosotros los pensionados adultos mayores, quienes para el resto del mundo tenemos que contestar la llamada o el mensaje hasta cuando estamos debajo de la ducha? ¿Es cierto? La gente que no está jubilada, como nosotros, de repente puede tender a pensar: tiene todo el tiempo, ¿por qué no contestó? ¿Por qué no me hizo tal cosa? Y no, cada quien, aunque sea rascarse la pancita debajo de la palmera en una hamaca, es su momento, es su tiempo y su actividad y hay que respetarla. ¿Por qué se echó risa de mala? No, es que muchas veces Nati dice que tal vez no le contesto porque ella cree que yo estoy ordenando mi tiempo y todo es tan complicado y yo estoy roncando. Tal vez es por eso, pero tal vez por eso no le contesté. Pero es que por eso yo la admiro. No es rocket science, yo a veces es que nada más no estoy. No, es que lo admirable es tener el carácter, los tiempos tan definidos que dice: ya terminé, salí del trabajo, ya, allá quedó el trabajo, o sea, no se tiene por qué venir al trabajo conmigo siempre. Entonces, bueno, es algo bonito de imitar. ¿Cómo comenzamos en el mundo del mindfulness y cómo aprovechamos esta Semana Santa con ejercicios puntuales, chicas? Podemos dividirlos en dos. Básicamente están las prácticas formales, ¿verdad?, que es cuando yo dedico ya sea 5 minutos o 45 minutos, dependiendo de mi experiencia y de mi tiempo. Y por otro lado están las prácticas informales. Entonces, si gustan, vamos a hacer como un breve repaso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las prácticas iniciales que tenemos cuando hacemos un curso, por ejemplo, de mindfulness, es el aprender a comer con atención plena. Y entonces, recuerdan que antes mencionaban lo importante que era estar aquí y ahora, ¿verdad? Y muchas veces, Rod lo decía, comemos con el teléfono, comemos a la carrera, y probablemente no todos los alimentos vamos a tener tanto tiempo para poder disfrutarlos, o al menos
saborearlos, ¿verdad? Pero ¿qué tal que para la persona que toma café, por ejemplo, o toma su taza de té a estas horas fijas, se da el permiso de tomar esa taza, de sentir el calor de la taza, de explorar las sensaciones, los olores, antes de empezar a tomarla? Entonces, en ese momento yo voy a tener la intención de tomar esta taza y sentirla y disfrutar de ella. De manera muy consciente empezar a saborear, a darme cuenta de cómo antes quizás de empezar a tomármelo, ya mi cuerpo empezó a reaccionar. ¿Por qué? Porque ante el olor ya empiezo a saborear, a degustar, o sea, ya mi boca empieza a salivar. Entonces, poder notar estas sensaciones físicas es estar haciendo mindfulness. Entonces, si yo me doy permiso, porque básicamente yo me tengo que dar permiso para parar, para estar en este momento mientras como algo, eso es estar en estado mindfulness. Por otro lado, otra de las prácticas principales que puede inducirme a la relajación, ¿verdad?, es el escáner corporal. Entonces, me dedico 5 minutos, 10 minutos de mi tiempo, ya sea sentado o acostado, a empezar a sentir mi cuerpo. Puede ser una parte específica, o sea, pueden ser solo los pies, las manos, o como si fuera un escáner, empezar quizás desde la planta de los pies a empezar a subir, a experimentar las sensaciones que ya están en mi cuerpo. No imaginando mi cuerpo o visualizando mi cuerpo, sino simplemente descubriendo qué sensaciones surgen en mi cuerpo. Y si no siento nada, pues no sentí nada, pero tengo la intención de estar habitando mi cuerpo. Y bueno, esta es una muy útil para las personas que tienen, por ejemplo, insomnio, porque entonces hacerla antes de dormir también me va a ayudar a favorecer mi descanso, ¿verdad? Otra de las prácticas más comunes es llevar la atención, anclarla en la respiración. Entonces, la persona elige en qué lugar del cuerpo se siente más vívidamente mi respiración en este momento. Quizás en las fosas nasales, quizás en el pecho, quizás en el abdomen. Y entonces presto atención a uno de estos lugares. Y de la misma manera tampoco sigo mi respiración, simplemente la siento. Lo interesante de estas prácticas es que podemos hacerlas en cualquier lugar. Podemos estar, por ejemplo, en la computadora y hacer un alto. Correcto. Podemos estar realizando, por ejemplo, caminatas activas. ¿Dónde podemos aplicar todos estos consejos? Precisamente ahí es donde entra también ya la práctica más informal. La práctica formal es precisamente ese momento en el que yo digo voy a hacer una pausa y me voy a ir a sentar 5 minutos, 10 minutos. La práctica informal es esa que yo trato de traer a mi vida cotidiana, que trato de adaptar a las funciones. Un mito muy importante es que no podemos poner nuestra mente en blanco. Y muchas veces cuando estamos tratando de hacer esa pausa, estamos tratando como de poner nuestra mente en blanco. Eso no va a pasar. En todo caso, si se pusiese de algún color, sería más como negro o oscuro. Pero lo cierto es que la probabilidad de que llegue otro pensamiento, algo que ya pasó, algún recuerdo, o algo que está pensando en el futuro, en lo que viene mañana, en lo que tengo que hacer más tarde. La intención entonces en la práctica informal es buscar un punto de anclaje. Anclar mi atención en algo que esté en el momento presente. Nuestros sentidos siempre están aquí, mi visión, mi olfato, mi gusto, mi oído. Así que una práctica informal, por ejemplo, que me gusta mucho, es simplemente detenerme y etiquetar 3 sonidos que haya en el ambiente. Estoy ahí sentado en la computadora, cierro los ojos y puedo notar qué suena a mi alrededor. Lo mismo podemos hacer con los estímulos visuales. Una que me gusta mucho es identificar, por ejemplo, elementos de cierto color. Voy a buscar 3 cosas verdes que haya en la habitación, por ejemplo. Entonces son maneras informales en las que podemos añadir estas pausas. Como bien lo decía ahora Gilma también, nuestro cuerpo siempre es algo que está aquí y ahora. La respiración o las sensaciones corporales. Poder notar la sensación de mi piel con la ropa, por ejemplo, por un momento. Pero el tema sí es que elegimos un punto específico. Porque si la mente se distrae y hace lo suyo de pensar de nuevo en lo que tengo que hacer mañana, la invitación es regresarla con amabilidad a ese punto que yo elegí, ya sea el sonido, ya sea alguna sensación específica. Excelente. Me hace gracia porque pensé en cuando uno hace teletrabajo y una es ama de casa también, o tiene la responsabilidad de limpiar y eso. Si yo elijo un sonido, de repente puede ser tramposo, ¿verdad? Ojo con uno autosabotearse, porque si escucho, no sé, la aspiradora o el robotcito limpiador. Pero es que acuérdate que ya ahí estoy juzgando la experiencia, ¿viste? Sí, entonces la idea era solo etiquetarla. Claro, por eso es que yo voy aceleradita en la vida y no, hay que poner un freno, hay que tener ese autocuidado también. Claro, sí. Nos merecemos ese espacio. Chicas, bueno,
Gracias por habernos acompañado hoy. El principal beneficio, yo creo que ya eso como gran conclusión, el principal beneficio que vamos a experimentar si comenzamos con estas pequeñas prácticas, ¿cuáles son? Veamos, mindfulness es una herramienta que al menos yo como psicóloga clínica es de mis favoritas y recomiendo por esta razón. Mindfulness nos ayuda tanto en el tratamiento como en la prevención, lo que conocemos como promoción de la salud. Es decir, si ya yo tengo una situación de ansiedad, estrés, insomnio, depresión, incluso otro tipo de condiciones clínicas, mindfulness tiene un montón de herramientas y especialidades. Pero asimismo, si yo tal vez en este momento me siento a gusto, mindfulness es también una herramienta que me va a ayudar en la promoción de la salud. Es decir, a prevenir precisamente que yo pueda llegar a tener situaciones de ansiedad, estrés crónico o etc. Esa es la maravilla de mindfulness. Nos ayuda tanto a tratar cuando ya la condición está aquí, como a prevenir que pueda llegar a suceder. Excelente. Queremos agradecerles a la doctora Mariana González, quien es psicóloga, y a Gilma Alfaro, quien es máster en mindfulness y especialista en terapia cognitiva conductual basada en mindfulness. ¿Cómo podemos localizarlas justamente para poder seguir aprendiendo de estos temas y si no, nuestra comunidad lo ve a bien, que puedan también comenzar esa terapia con ustedes? Claro, sí, un gusto. Por aquello un detalle curioso, de hecho, es que nosotras empezamos en el mundo del mindfulness porque aquí donde la ven somos madre e hija. Entonces empezamos también en ese proyecto, ¿verdad? Yo trabajo un poco más desde la parte clínica, mi mamá por acá, Gilma, trabaja un poco más desde la parte educativa y de difusión. Entonces trabajamos en equipo desde las dos áreas. Qué bonito. Pueden encontrarnos en nuestra página web, Mindfulness para el Bienestar. Por supuesto que CR, ¿verdad? Ok. Y también pueden encontrarnos también. en Instagram, ¿verdad? Como Mindfulness para el Bienestar. Me parece que es CR, porque tuvimos un hackeo, entonces ya yo las confundo bien, ¿verdad? ¿De cuál es cuál? Pues sí, Mindfulness para el Bienestar, CR. Sí. Ok, perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. De verdad que nos quedamos, particularmente yo me quedo con esa tarea personal de comenzar a aplicarlo un poquito más. Que pasen una bonita semana y a ustedes, amigos, que nos han acompañado. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.